Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Excelente, muy bien. Maravilloso. Ya ustedes ayer con el profesor Nelson tuvieron la oportunidad de explorar una presentación en donde hablaron un poco de lo que yo les voy a presentar aquí. Lo que vamos a trabajar hoy está un poco más enfocado o tiene un enfoque más directo hacia la enseñanza con niños. De todos modos, lo que aprendamos hoy o lo que revisemos también podremos emplearlo para trabajar con adolescentes o incluso adultos. La presentación se llama Enseñanza de inglés a niños, perspectivas contemporáneas, y básicamente vamos a comenzar discutiendo algunos principios básicos de enseñanza de inglés a niños. A partir de esos principios básicos vamos a enmarcar tres enfoques diferentes. Vamos a hablar de las tareas, en inglés se conoce como task-based. Vamos a hablar del enfoque basado en temas y vamos a hablar un poquito de algo que se conoce en inglés como storytelling o contar historias. Básicamente vamos a enmarcar en esos tres una serie de actividades. Para cada uno de ellos vamos a ver principios o características. Luego vamos a revisar algunas actividades de ejemplo y finalmente cerraremos la presentación. Igualmente vamos a abrirle un espacio a la profesora Yasmira Barbosa, aquí presente. Ella nos va a presentar una experiencia también que tuvo en un proyecto de investigación en su programa de maestría, y con eso cerraremos la presentación del día de hoy. En esta mañana luego procederán al receso y estarán con el profesor Edgar Picón, que lo tenemos aquí. Se los presento de una vez. Muy bien. Ya les había comentado más o menos que íbamos a trabajar. Entonces vamos a comenzar con estos principios. Vamos a ir mirando cada uno de estos principios. Me gustaría que ustedes me interpelaran, si les parece que es así, si no, si lo han visto en su experiencia. El primero es: los niños construyen significado de forma activa. ¿Qué creen o qué significa eso para ustedes? Involucran el juego, la dinámica, la actividad, movimiento. Los niños necesitan espacios para el desarrollo del idioma. No solo los niños, todos necesitamos espacios para el desarrollo del idioma. ¿Cuáles serán esos espacios? Uno de ellos es el aula de clase. ¿Qué otros espacios podrían existir para el desarrollo del idioma? La casa, la familia, la escuela, la biblioteca. El uso del idioma comporta claves de significado que podrían no ser apreciadas explícitamente por el niño. Todos estos principios que les estoy presentando, luego ustedes van a tener la posibilidad de tener la presentación. Al final están las referencias. Hay una señora que se llama Linda Cameron que los recoge. Y este último se refiere básicamente o tiene que ver sobre todo con las estructuras del idioma. En la experiencia que ustedes han tenido, por ejemplo, ¿cómo les ha ido con la enseñanza de la gramática con los niños? ¿O qué diferencias se encuentran, por ejemplo, en la enseñanza de la gramática entre los niños y los adolescentes? ¿Han tenido la oportunidad de ver alguna diferencia? ¿Son más rápidos ellos? ¿Tienen ellos posibilidad de entender con mayor facilidad las estructuras del idioma o qué tienen ellos? Muy bien. El desarrollo del idioma puede ser entendido como un proceso de internalización producto de la interacción social. No sé si aquí ustedes están viendo que la mayoría de estos principios tienen que ver, ella los recogen, pero todos estos principios tienen que ver, por ejemplo, con aprendizaje significativo, zona de desarrollo próximo. ¿Eso les suena conocido? ¿A quién les recuerda cuando hablamos de zona de desarrollo próximo? Muy bien. Cuando hablamos, ¿a quién más? Muy bien. Inteligencias múltiples. ¿Recuerdan de pronto un poquito a Oswald? Muy bien.
Miremos que todos esos principios realmente están enmarcados dentro de otros teóricos mucho más reconocidos, pero están recogidos aquí de forma condensada. El aprendizaje de la lengua extranjera de los niños depende de lo que experimentan. Este es bastante interesante, este me gusta muchísimo en el marco de estos 3 enfoques que les voy a presentar, porque tiene que ver no solo con el movimiento y con la actividad, sino también con involucrarlos en las actividades. Muy bien, ¿tendrían ustedes algo por añadir de su experiencia? ¿Les parece que estos principios, o comulgan ustedes con estos principios? ¿Les parece que tienen lógica y que se correlacionan con lo que ustedes han vivido en sus prácticas? Muy bien, eso es importante saber si estamos de acuerdo o no, porque eso depende de lo que podamos hacer con ellos. Entonces vamos a comenzar con tareas. Vamos inicialmente a hablar aquí de unas demandas que nosotros les exigimos a los niños, y estas demandas están conectadas también con un apoyo que el docente les debe dar. Entonces, identifiquemos aquí, por ejemplo, demandas cognitivas, como por ejemplo analizar, entender, reconocer. Demandas del idioma, como por ejemplo trabajar el vocabulario, pronunciar las palabras adecuadamente, entender las instrucciones del profesor. Trabajar en grupo si se trata de la interacción, o por ejemplo las habilidades de motricidad fina si se trata del cuerpo o del movimiento. Esto aquí está señalando entonces esas demandas que le realizamos, y la idea es que por cada demanda o por cada requerimiento que le hagamos haya un apoyo de parte del docente para que ellos lo puedan realizar. Entonces, por ejemplo, si les demandamos analizar, resolver o comprender, pues tendremos que, por ejemplo, contextualizar el idioma o revisar conceptos previamente trabajados, o encontrar formas que les permitan a ellos acercarse y recordar o reutilizar. Si les vamos a pedir que pronuncien correctamente, pues entonces nosotros tendremos que proveerles un modelo, ser el modelo de pronunciación, o darles un material, un video que les permita pronunciar. Si les vamos a pedir que trabajen en grupo, pues entonces el rol del profesor será el de acompañarlos y de ayudarlos en ese caso. O por ejemplo, en el caso de las actividades que involucran el cuerpo, definir muy bien qué es lo que ellos van a realizar. Entonces, básicamente lo que nos dice esto es que por cada requerimiento que hagamos o por cada actividad que planeemos para ellos, tenemos que pensar muy bien qué les debemos dar para que ellos puedan producir, resolver o desarrollar esa actividad. Vamos a traer, aquí hay un modelo, es de la misma señora que agrupó los principios que les presenté al principio, y ella básicamente habla de un modelo enmarcado en las tareas. El modelo, ella lo denomina etapas de una tarea en el salón de clase. Ella lo ubica en el salón de clase, pero ustedes lo pueden extrapolar, como veíamos ayer, a las actividades fuera de clase. Ustedes pueden pensar también qué pueden hacer ellos fuera de clase. Y ella básicamente presenta el modelo de esta forma. Es un modelo con 3 etapas. La primera etapa es la presentación, la segunda etapa es la actividad central, y la tercera etapa es el seguimiento. Preparación, actividad central y seguimiento. Vamos a ver qué características señala ella para las tareas que siguen estas 3 etapas. Ella dice que son coherentes, ¿sí? Son tareas coherentes y mantienen unidad desde el principio hasta el final, desde la preparación hasta el seguimiento. Dice que tienen significado y propósito para los niños. También dice que tienen metas de idioma claras, y también dice que involucran al niño de forma activa. Igualmente tienen un comienzo y un final, ¿sí? No son actividades aisladas, son actividades conectadas. Entonces vamos a ver un ejemplo, y para ver un ejemplo de cómo podría funcionar una de estas tareas bajo este modelo, vamos a mirar un insumo o un material que ella nos propone. No sé si sea muy visible, pero les voy a contar qué hay ahí.
¿Alcanzan a ver más o menos? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? En la parte superior dice morning, afternoon, evening, mañana, tarde, noche. ¿Sí? Y luego tenemos jueves y viernes. ¿En qué parte del mundo es el jueves y el viernes los días festivos o de descanso? ¿Dónde será eso? Les voy a dar un poco más de contexto acerca de por qué no dice ahí sábado y domingo. China, ¿será? De acuerdo a lo que tenemos ahí, este es un ejemplo del mundo islámico. En el mundo islámico los días de descanso son jueves y viernes. Lo que tenemos ahí es una matriz simple o una tabla. Tenemos 2 días y tenemos 3 momentos del día. Si yo les pregunto qué está haciendo Hani el jueves en la mañana, ¿qué me dirían ustedes? ¿Está reparando la bicicleta o va a montar en bicicleta? Bueno, ¿qué está haciendo el viernes en la noche? ¿Está estudiando? ¿Escribiendo? Bueno, pero más o menos estamos de acuerdo en que están realizando algunas actividades. Enseguida, digamos que podemos decir que el jueves está montando en bicicleta, viendo televisión, jugando fútbol, y el otro día está conversando con los amigos, montando en bicicleta y estudiando. Es básicamente, ahí tenemos un insumo. Eso puede ser una fotocopia, puede estar proyectado en el videoin, lo podemos dibujar en el tablero, ya tenemos un insumo para trabajar con ellos. Vamos a mirar un ejemplo de qué tarea piensa ella o qué tarea organizaría ella con ese insumo. Entonces voy a ir por cada una de las tareas y las voy a ir leyendo. Entonces ella nos da aquí el ejemplo de qué es lo que ella quisiera trabajar con ellos. Y nos dice que, no sé si recuerdan entonces que tenemos 3 etapas, ¿sí? Preparación, actividad central y seguimiento. Entonces ella nos dice que para la preparación va a trabajar el vocabulario y va a practicar el pasado. Nos dice que para la actividad central va a trabajar oraciones con la matriz. ¿Qué tipo de oraciones creen ustedes que podría trabajar ella con los estudiantes con ese material? Si yo les hago, sí. Muy bien, entonces la pregunta podría ser, ¿qué hizo Hani el jueves en la mañana? Y ellos van a decir, él montó en bicicleta o él estudió, etcétera. Muy bien. Y luego dice ella que para el seguimiento van a hacer una actividad escrita y les va a pedir que hagan algunas oraciones propias, probablemente similares a las oraciones que están produciendo con ese material. Podría ser, vamos a mirar qué nos propone ella. Entonces, básicamente ahí tenemos las 3 etapas generales de lo que ella va a hacer con ese insumo. Vamos a ver el detalle de cada una de las actividades. Entonces, en la etapa de preparación, para trabajar ese vocabulario, que es la actividad de preparación, una de las actividades de preparación, ella dice que inicialmente va a traer unas imágenes y que con esas imágenes va a tratar de activar vocabulario que previamente trabajaron. Eso quiere decir que ya vienen de un proceso y ya venían trabajando ese vocabulario o actividades similares. Ella va a traer unas imágenes y simplemente se las va a mostrar a ver ellos qué recuerdan. Dice también que va a utilizar el tablero para practicar las formas del pasado. ¿Cómo creen ustedes que lo podrían hacer? Oraciones, ¿sí? Oraciones de ejemplo, etc. Y dice ella también que les va a pedir que practiquen en pequeños grupos, en parejas, con las imágenes que les dio. Para la actividad central va a tener en detalle una actividad general con todo el grupo, donde va a usar el insumo que ya habíamos visto. Y ella les va a dar ejemplos de qué oraciones podrían ellos hacer con esa tabla. También dicen que les va a pedir que trabajen en parejas y también les va a pedir que pronuncien las oraciones. Y para el seguimiento nos dice que
Va a escribir palabras clave en el tablero junto a las imágenes. Entonces probablemente cogió las imágenes que les dio, las pegó o tiene un póster, ¿sí? Entonces ahí hay que mirar qué necesitamos preparar. Y dice también que les va a dar ejemplos de las oraciones que podrían escribir. Entonces básicamente ya vimos de forma general cómo funcionaría ese material con el modelo que ella nos propone de las 3 etapas. Y al lado derecho simplemente estamos identificando, nos dice ella, que hay que reconocer lo que les pedimos y lo que hay que darles para que ellos puedan producir. Entonces, por ejemplo, para poder trabajar con el vocabulario, ¿ella qué hizo? Trajo un material, ya lo vimos en la actividad de preparación, trajo un material con unas imágenes. Entonces, básicamente ese es un ejemplo, digamos que más bien general, pero ese es un ejemplo que les da una idea de cómo podría funcionar el modelo de las 3 etapas: la preparación, la actividad central y el seguimiento. Vamos a pasar entonces ahora a otro enfoque. Este es básicamente, o era tareas desde el punto de vista de Cameron. Vamos a avanzar en estos momentos a los temas. Entonces, si veíamos que con las tareas hay que poner atención a lo que les pedimos a los estudiantes para poderles dar de forma tal que puedan pasar por las 3 etapas, prepararlos, trabajar y hacer el seguimiento. Aquí nos dicen que hay que ponerle mucha atención a la planeación y la implementación. Son 2 procesos a los que hay que ponerles gran atención: planeación e implementación. De acuerdo a ella misma, a Cameron, seguimos trabajando con la misma teórica. Dice ella que se acomoda muchísimo a la forma en la que los niños aprenden y que permite la conjunción de diferentes áreas, que es un asunto bastante importante cuando hablamos de la educación primaria, y vamos a ver por qué. ¿Cómo vamos hasta el momento? Vamos bien. Si quieren hacer preguntas, pueden interrumpirme. ¿Cómo nos fue con las tareas? Parecido a lo que ustedes hacen en clase, algunas veces. Muy bien. Yo creo que les va a parecer mucho más interesante, por lo menos para mí es muy interesante. Entonces dice ella que otras materias, como por ejemplo matemáticas o artes, pueden ofrecer actividades para la clase de lengua extranjera. ¿Creen ustedes que eso sea posible? ¿Lo han vivido? ¿Tienen ejemplos? Muy bien, excelente. Yo sé que ustedes tienen ejemplos, enseguida los vamos a compartir, les voy a mostrar algunos. Dice también que las clases de lengua extranjera pueden proporcionar contenidos a las otras materias. Ayer lo veíamos, por ejemplo, con las posibilidades de interactuar con el área de informática que tiene la sala de computadores, cómo negociar con el profesor de informática para que nos preste la sala y mostrarle que podemos trabajar asuntos del área de él con la lengua extranjera. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. ¿Alcanzan a ver más o menos? Sí, bueno, yo voy a ir uno a uno. Comencemos con matemáticas. ¿Qué ejemplos nos dan? En matemáticas, ella nos dice medición, encuestas, organización de asuntos. ¿Qué nos dice de las ciencias? Experimentos, hacer crecer cosas, cultivar cosas. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, del área de tecnología e informática? El uso del correo electrónico. ¿Qué más? La publicación de contenidos o la búsqueda en la web de múltiples asuntos. Lo veíamos, por ejemplo, ayer con la WebQuest. Por ejemplo, por aquí de educación física, ¿qué hay? Movimiento, carreras. ¿Qué hay de geografía? Uso de mapas. ¿Han alguna vez usado un mapa en la clase de lengua extranjera? ¿Qué más nos propone ella? Nos dice, por ejemplo, del área de inglés, los role plays. Nos habla también de las historias, de los poemas.
Nos dicen, por ejemplo, de historia. Nos habla de la comparación del pasado y del presente. Veamos por aquí, por ejemplo, de pintar, todo lo que tiene que ver con manualidades. Como pueden ver ustedes, la clase, incluso con los niños, se presta para trabajar muchas áreas, o las actividades de muchas áreas se pueden integrar. Eso quiere decir que ustedes incluso podrían en algún momento pensar en hacer actividades en conjunto con otros docentes, si se da el caso, o si ustedes son los docentes que trabajan todas las áreas, pueden atreverse y mirar la posibilidad de trabajar con actividades que inicialmente se hacen para otras áreas, pero que pueden beneficiar la clase de lengua extranjera. Entonces, hablando de los temas, ella nos propone o nos dice, recuerden que son dos asuntos muy importantes en este modelo, que son la planeación y la implementación. Y la planeación juega un rol fundamental. Entonces ella nos dice, hay que planear los contenidos, porque los contenidos son el centro de la clase, porque estamos hablando de temas. Y ella nos dice, para planear los contenidos, tenga en cuenta los siguientes elementos. Tenga en cuenta la gente, los objetos, las acciones, los procesos, los eventos comunes y los lugares. Ella nos dice, tome esos elementos y haga una lluvia de ideas o haga una red. ¿Han trabajado ustedes en algún momento la lluvia de ideas? Muy bien. Muy bien, les voy a dar un ejemplo. Entonces este tema me pareció interesante. El tema son las papas. Vamos a ver qué se puede hacer con las papas. Escogimos las papas. Papas es el tema. Entonces, por cada uno de los elementos que ella nos recomendó en el modelo, vamos a mirar qué hay. Comencemos con gente. Entonces, hablando de papas y de gente, encontramos a quiénes. Encontramos a los que las cultivan, a los que se las comen, a los que las cocinan, a los que las compran. Si hablamos de papas y objetos, entonces podemos hablar de los tipos de papas, podemos hablar de los implementos que se usan para cultivarlas o de los que se usan para cocinarlas. Muy bien. Si hablamos de acciones, entonces podemos hablar de sacarlas de la tierra, plantarlas, cultivarlas, pelarlas, cortarlas, comérselas. Si hablamos de lugares, ella nos dice, hablemos de los campos donde se cultivan o de los restaurantes donde se comen. O si hablamos de eventos típicos, ¿tenemos algún evento típico de la papa en Antioquia? Terminemos de hablar de los eventos, sí. ¿Algún evento típico? ¿Dónde? ¿Hay un festival de la papa? ¿Sí o no? Tarea. Sí lo hay. Si hablamos de procesos, muy bien. Si hablamos de procesos, entonces cultivarlas, cocinarlas, comprarlas y venderlas. O incluso nos sugiere ella ahí que hablemos de la modificación genética de las papas. Entonces, con un asunto tan sencillo como las papas, como tema, miren todo lo que se puede hacer si usted tiene en cuenta todos los elementos y puede construir toda una serie de actividades a partir de los temas. Entonces les voy a dar un ejemplo de cómo podrían lucir las actividades o de qué nos propone ella después de haber construido la malla temática alrededor de las papas. Entonces ella nos propone 5 tareas. Entonces les voy a mostrar las 5 tareas que ella nos propone. La primera tarea que ella propone es encontrar una receta para cocinar las papas. Ella nos ofrece las siguientes posibilidades. Búsquela en internet o escoja usted la receta y traiga a la clase, o pídale al estudiante que traiga la receta, o por ejemplo pídale que haga una lista de compras. Una segunda tarea, ella nos dice allí, ir al supermercado a comprar los ingredientes. Podría ser una situación ficticia o hipotética,
o podría ser una actividad real. Ya depende de lo que ustedes puedan planear. Miremos en detalle lo que nos propone para la tarea número 2. Entonces ella nos propone organizar el viaje, ubicar de dónde provienen las cosas en el mapa, hacer un registro del viaje con fotografías o video y un comentario hablado. Entonces ahí hay ya una serie de actividades. Si ustedes analizan con detalle verán que están trabajando en la lengua extranjera, pero hay, por ejemplo, actividades de qué áreas están usando: geografía, historia, ciencias, matemáticas. Muy bien. Excelente. En la tarea número 3, ella nos habla de cocinar la receta. Entonces allí nos habla de preparar los ingredientes, cocinarlas, y también nos está hablando de grabar el proceso. Uso del video, por ejemplo, en este caso. En la tarea número 4 nos está invitando a compartir los resultados, a mostrarle o a darle a probar las papas a otros, si se trata de las papas que cocinamos. Y nos dice ella, por ejemplo, aquí que se pueden escribir invitaciones o hacer una encuesta de satisfacción. Entonces, imagínense las actividades que se pueden hacer con ellos. Por ejemplo, escribir la invitación implica un trabajo que puede estar relacionado con el área artística, una actividad de producción escrita, etcétera. Y una última tarea que nos habla de la producción de un libro, un video, un registro fotográfico para todos los eventos, que ustedes lo pueden considerar. Cada vez tenemos más posibilidades de acceder a la tecnología, es probable que tengamos la posibilidad de tomar fotos, se podría organizar un álbum con ellos, etcétera. Entonces, más o menos a grandes rasgos, aquí hay un ejemplo del tipo de actividades que ustedes podrían hacer con cada uno de los temas que ustedes levantaron a partir del tema de las papas. Entonces teníamos el tema de las papas y con todos estos aspectos levantamos y luego organizamos las actividades. Muy bien, hasta el momento ¿cómo vamos? Interesante. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido, un ejercicio muy rápido, muy rápido. Van a escoger un tema, no las papas, uno diferente, un tema diferente, y van, de acuerdo al modelo, a hacer una lluvia de ideas. Lo van a hacer con su compañero del lado. ¿Quién quiere compartir lo que realizó? Buenos días. Nosotros escogimos el río Cauca. Miramos la parte de ciencias naturales, entonces las especies que se encuentran. También hablamos en datos pues tipo matemática, extensión. ¿Cierto? En la parte de sociales hablamos del nacimiento, la desembocadura, la actividad económica, el transporte. Hablamos también de la época de subienda. Y en la parte de la cultura hablamos de las fiestas. En Taraza, por ejemplo, se celebra la fiesta del río, y recordemos que en la Virgen del Carmen también hay una procesión por el río. Hasta ahí llegamos. Muchas gracias. Buenos días.
El ejemplo que vamos a citar es la gaseosa, porque a la mayoría de los niños les gusta. ¿Dónde se creó? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿De qué sabores conoces? ¿Cuántas gaseosas tiene una canasta? En promedio de consumo semanal en la casa. Dibujemos la gaseosa que más te guste. Ahí estamos trabajando historia, cuando se dice dónde se creó, cuáles son sus ingredientes. Se puede trabajar en ciencias, en mezclas también, artística cuando se dibuja, y todo lo demás que usted le quiera añadir. Gracias. Gracias, profe. La temática fue las flores, la gente que la cultiva, lo que las vende, lo que la transportan, los objetos, las diferentes clases de flores, pompones, rosas, claveles, tulipanes, cartuchos. Ahí hicimos una taxonomía y además nos metimos con las estadísticas, con matemáticas. Y las acciones, los que las cultivan, los que las cortan, los que las venden, los que las exponen. Y en los eventos tenemos comunes los festivales que hay, principalmente el de Medellín. Los sitios en la mesa, en el comedor, en la mesa de noche, en las iglesias, en la fiesta, en los restaurantes. Y además nos metimos con español y matemática haciendo las secuencias, que en inglés son los adverbios de secuencia. First, second, before, after, then. Los procesos, recuerde que con las flores hacemos perfumes. Muchas gracias. Entonces la idea era ver cómo podían preparar ustedes un tema y alrededor del tema trabajar con ellos. Cuando ustedes han logrado trabajar, o recuerden que son dos procesos, la planeación y la implementación, y cuando han pasado por el proceso de planeación y han pensado el tema, tienen ustedes claridades de qué quieren trabajar con ellos y lo han organizado a través de esos aspectos que ella nos mostraba para tener mayor precisión al momento de planear los contenidos. Pueden entonces pensar ya ustedes en las tareas, ¿sí? Pueden pensar en lo que pueden trabajar con ellos, porque digamos que a partir de esos contenidos que ustedes planean y organizan ya tienen más claridades acerca de las actividades que pueden desarrollar. Esta es una opción muy interesante para trabajar con ellos, y si ustedes tienen la posibilidad de explorar con mayor profundidad los temas, yo pienso que tendrían posibilidades de organizar actividades muy interesantes para ellos, sobre todo porque encontrar temas que les interesen los pueden llevar a ustedes a preparar actividades que les interesen, y en ese orden de ideas pueden vincularlos con el trabajo en clase. Finalmente vamos a cerrar la presentación con algo que me parece bastante interesante, que se llama storytelling. Storytelling o contar historias es algo muy especial para mí porque he tenido la oportunidad de trabajarlo, y aquí hay una definición que les voy a leer en español, o voy a extractar lo que yo considero importante. Storytelling, esta es una definición de la National Storytelling Network, no es nuestra, es una red de Estados Unidos. Ellos dicen que storytelling es una antigua forma de arte y una forma de expresión humana, y dicen también que es una de las formas más antiguas de enseñanza. Hablamos de storytelling como la posibilidad de contar historias, y contar historias era la forma en la que las tradiciones, la cultura y los conocimientos se compartían cuando no se privilegiaba el lenguaje escrito. El lenguaje escrito ha sido un privilegio de pocos, pero el lenguaje oral ha sido, digamos, la posibilidad de compartir. Entonces, storytelling se considera una de las formas más antiguas de enseñanza, y en ese orden de ideas es bastante interesante. Hay dos autores que también están referenciados hacia el final de las diapositivas, que van a tener ustedes posibilidades de mirar luego, Ellis y Brewster, y ellos nos dicen que los libros de historias o los cuentos, que pueden ser textos físicos o que pueden ser textos orales también, tienen estas características.
Ellos nos dicen que pueden servir para desarrollar o reforzar el desarrollo conceptual de los niños. Nos dicen que las historias o cuentos se convierten en un medio para aprender a aprender. Por ejemplo, para aprender estrategias, hábitos de estudio, estrategias de pensamiento. También nos dice que los cuentos o historias, si se seleccionan cuidadosamente, pueden servir para trabajar otras áreas del saber. Entonces yo creo que podemos, no voy a ahondar en ejemplos específicos, pero yo creo que ustedes ahorita pueden comentar, porque algunos de ustedes me contaron que tienen experiencias con el uso de algunos cuentos, para que nos cuenten cómo los han trabajado. Entonces, hay múltiples historias, múltiples cuentos. ¿Qué hacemos con esta cantidad de cuentos? La idea es encontrar cómo los podemos trabajar en clase. Entonces ellos nos ofrecen unos criterios muy sencillos para que los seleccionemos. Ellos nos dicen, revisen la historia a partir de estos 4 elementos. A la izquierda tenemos el nivel. Miren las estructuras, miren el nivel de idioma, miren cómo está redactado el cuento. Entonces, hay múltiples posibilidades. Un ejemplo son los libros ilustrados de gran formato. Los libros ilustrados de gran formato generalmente tienen imágenes amplias, coloridas y tienen líneas de texto cortas. Los libros de texto de gran formato son los libros grandes, ilustrados. También hay unos libros más pequeños, con menos ilustraciones, con más texto. Entonces, mirar el cuento. Yo creo que incluso los cuentos se convierten en una posibilidad de desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque el docente primero tiene que estudiar el cuento, tiene que leerlo, tiene que prepararlo, tiene que pensar en las actividades que puede realizar. Si tiene, por ejemplo, el libro de gran formato, entonces tiene que pensar qué va a hacer con las imágenes, con el texto, qué les va a pedir que hagan, si va a sacar las imágenes y las va a trabajar primero con ellos, como veíamos en el ejemplo de las tareas, o qué va a hacer. Entonces el profesor, el docente tiene que sentarse, leerlo, disfrutarlo, pensarlo, y eso nos va a exigir estudiar. Entonces es una muy buena posibilidad porque pues, nos va a exigir prepararlo, pero nos va a permitir estar preparados para trabajar el cuento con los estudiantes. También nos dice, miren, si se trata de un texto de carácter oral, es decir, una grabación, un cuento grabado, miren si es lento o si es rápido, con qué estudiante se puede trabajar, si es un cuento para niños o si es un cuento para adolescentes. Yo les cuento que en internet existe la posibilidad de encontrar los cuentos tradicionales en audio. Son fáciles de encontrar, los pueden encontrar a través de Google con palabras claves como el nombre de la historia. Por ejemplo, todos los cuentos tradicionales se encuentran grabados, son fáciles de encontrar. Hay sitios de contenido abierto donde ustedes los pueden encontrar. Les decía que hay diferentes tipos de grabaciones y pueden encontrar la mayoría de cuentos tradicionales disponibles de forma gratuita para trabajarlos con ellos. O sea, hay que sentarse, escuchar el audio, ver si podemos encontrar el texto, estudiarlo, mirar la velocidad, etc. Y también mirar que el contenido del cuento sea relevante, interesante, memorable, apropiado y auténtico. Esas características son muy importantes. En términos de autenticidad, hablamos de aquel material que no fue diseñado explícitamente para usarse en la enseñanza, sino que contiene contenidos culturales que se usan para otros fines en la lengua de origen. Entonces, el cuento se considera auténtico en tanto hace parte de un acervo cultural. Sin embargo, puede que ustedes encuentren adaptaciones de los cuentos para el nivel de sus estudiantes. Cuando hablamos de que sea memorable, relevante e interesante, estamos hablando de encontrar, por ejemplo, en términos de los temas, uno que sea interesante para ellos. Si hicimos una lluvia de ideas para un tema que hace parte de lo que queremos trabajar con los estudiantes, es muy probable que eso nos ayude a encontrar un cuento. Bueno, esto es todo un asunto de gran exploración, es todo un mundo. Yo los invito a que exploren más adelante los diferentes libros
de literatura. Si les gusta la literatura y si les parece interesante, lo pueden explorar. Vamos a dejar ahí, en estos momentos, le voy a dar paso a la profesora Yasmira para que ella nos haga la presentación que nos había comentado. Me gustaría saber, finalmente, para cerrar, si tienen preguntas o comentarios. Yo pienso que todo el mundo está pensando lo que yo pienso, que este es un tema muy interesante y que necesita que vayan creando otros espacios para seguir debatiendo y aprendiendo más sobre estrategias. Otra cosita es de que uno, mientras ya como que está cogiendo nota de algo, ya usted pasa como rapidito, todo es como rápido, rápido, y entonces uno no alcanza como que para que de todas maneras, si nos pueden ceder las memorias o algo así. Sí, no se preocupen, ustedes van a tener acceso a las diapositivas, a todos se les va a enviar. Lo importante es que podamos conversar y reflexionar acerca de este asunto. Corroborando lo que decía la compañera Yasmira, pienso que nosotros en este seminario nos están como haciendo que nos interesemos un poquito más de estos temas que conciernen a nuestra labor. Por ejemplo, ayer en el taller de creación me sentí bastante incómodo porque fue tan interesante el tema y tan cortico el tiempo. Así no está pasando con esto. O sea, estamos como echando un poquitico de loción nomás para ver si de pronto usted se enamora. Sí, yo creo que aquí hay mucho por explorar, sin duda. Les voy a dejar unos enlaces que creo que les van a servir para explorar. Estos sitios web, vuelvo y les repito, las diapositivas van a estar disponibles para ustedes, 1, y 2, definitivamente hay mucho más por explorar. Esta es una introducción. A mí me gusta que se queden con ganas, porque eso significa que van a seguir explorando. Aquí hay algunos sitios web que les dejo y que van a estar en las diapositivas, ya les voy a dar la palabra. Están estos sitios web muy en relación con los temas que trabajamos. Entonces, les vuelvo y les repito, están las diapositivas, se les van a enviar para que los puedan acceder, y están las referencias. Ya les dije que se les van a enviar las diapositivas, no tienen que copiar ya, después pueden ustedes con calma abrirlas y visitarlo. Claro que sí. Y están las referencias de los libros que usé en la presentación. Vamos a escuchar 2 más que me pidieron la palabra y pasamos entonces a la profesora Yasmira. Buenos días. Con relación a lo que nos están exponiendo, como dicen los compañeros, es verdad, el tiempo es demasiado corto. Puesto personalmente para nosotros ha sido muy significativo aplicar lo que tiene que ver con la storytelling en el salón de clases. Nosotros hemos tenido varias experiencias con el gigante egoísta. Hemos hecho, Caperucita Roja, que bueno estos días, el sapo y la princesa, y aparte de las storytelling, por ejemplo, yo que soy docente grado 11, muy poquito el tiempo que nos permiten a nosotros como que explotar esas experiencias tan buenas, por lo que nos exige mucho el resultado en la prueba IFE, que es lo que ven. Entonces uno, para desintoxicar un poco a los muchachos ya en la 4ª fase, uno empieza a hacer las actividades que tienen que ver con las expresiones orales. Personalmente me ha ido muy bien, porque ellos, cuando usted dice que la lluvia de ideas, ellos se les pone a coger qué quieren ustedes dramatizar. Entonces uno dice el Chavo del 8 en inglés, el show de Cristina en inglés, un pedacito. El año pasado hicieron el man es Germán y le quedó súper espectacular. Ellos, ver que ellos se familiarizan más con la pronunciación, con toda la gramática, es a través de estas actividades.
y uno solamente en bachillerato las puede hacer. En ese caso con ellos es en la cuarta fase, ya cuando ha pasado todo el, digamos así, el movimiento de las pruebas IFE, porque tenemos que trabajarle mucho en la comprensión de lectura y esas cositas. Pero para mí es una experiencia significativa el trabajar con los storytelling y otros dramatizados. Y ojalá pues nos profundizaran más los temas para ver en qué nos ayuda. Gracias. Buenas, ¿cómo están? Me llamo Carlos Girón. Yo también quería decir algo acerca de este tipo de páginas para niños. Si uno se pone a buscar en internet, hay un sinfín de páginas que te pueden enseñar desde kindergarten hasta ninth grade, ¿cierto? Desde preescolar. Vos puedes mirar pues en estas páginas y tener actividades, la forma de presentarle a los niños este tipo de actividades y cómo ellos hacer para que ellos aprendan, ¿cierto? También existen muchos juegos en internet, pues con la gente que pueda llevar a sus alumnos, los profesores que puedan llevar a sus alumnos a una sala de sistemas, pueden jugar con ellos. Hay muchas cosas en internet. Es más, un video bien, sí. Es más, yo soy muy joven en esta, o sea, tengo muy poca experiencia enseñando inglés, como ya les había dicho, ¿cierto? Pero yo cuando empecé a aprender, yo dije, bueno, a mí muchas veces en la forma en la que yo aprendí era muy difícil porque a uno le daban las cosas ahí y mátese, más o menos así le decía, pues uno tenía que agarrar de lo que sea, ¿cierto? Cuando yo empecé, cuando yo voy a enseñar, pues esta experiencia que yo tengo es muy distinta a la de la mayoría de los profesores que están acá, porque yo en el momento doy clases muy particulares o clases con pocas personas o niños, ¿cierto? Yo sé que es muy completamente distinto, ajá, más personalizado. Entonces yo empecé a decir, listo, si yo voy a enseñar, a mí cómo me enseñaron a leer, yo cómo aprendí cuando estaba pequeño, ¿por medio de qué? Por medio de cuentos. Y en esos cuentos en español, ¿cierto? Y con esos cuentos, ¿cómo me lo enseñaban a mí? ¿Cómo eran los patrones de las letras, las pronunciaciones? Entonces empecé a buscar, ¿cierto? A buscar cuentos en internet, en inglés, que tengan esos patrones. Que una doble M suena como una I larguita, pero también hay una E con una A que se me pronuncia igual, pero más corta. Entonces relacionarlas en un cuento para que el alumno las identifique y cuando más adelante estemos leyendo otro cuento, las sepa, ¿cierto? Ya con excepciones pues, porque hay excepciones, ya sepa más o menos cómo van las cosas, preguntarles cositas simples, pues enseñándoles WH questions y todo eso. Y a mí pues he tenido buenas experiencias, como también uno tiene malas experiencias, porque no todos le dedican el tiempo que uno quisiera, ¿cierto? Hay tanto buenas experiencias como unas malas experiencias. Y no sé, a mí me gustó por ese lado y yo cada vez que enseño eso. Me gusta mucho hacerlo de esa forma y de pronto a los niños con imágenes, ustedes saben muy bien que los niños con las imágenes se llevan muy bien. Entonces en internet hay cuentos que te muestran imágenes, qué está pasando, y es más, antes de que siquiera leas con el niño o al menos les diga qué es lo que está pasando en la historia, ya con la imagen ya te lo vas ganando porque más o menos sabe qué está pasando. Y me parece un cuento muy bacano, me parece una estrategia muy buena. A mí me ha gustado muchísimo. Bueno, qué pena excederme en el tiempo. Muy bien. Me gusta mucho que se queden con el interés de seguir trabajando. Yo sé que vamos a seguir explorando. Es un asunto que requiere de explorar y trabajar, pero me gusta muchísimo que les haya interesado. El tiempo siempre será corto, pero creo que nos quedamos con el interés. Vamos a darle entonces ahora paso a la profesora Yasmira, que nos pidió un espacio en el seminario para hacer una presentación. Los voy a dejar con ella. Muchas gracias.